Retomar entonces nuestra lectura de esta carta encíclica del Papa Francisco llamada Dilexit Nos amo, sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. A continuar, ya llevamos unos números avanzados, vamos en el 78 en estas expresiones magisteriales recientes. Vamos a retomar nuestra lectura desde aquí, que es el número 78. El número 78, quien tenga impreso este documento que les compartí sería la página 18 hacia el final, ¿no? Si nos guiamos por los numeritos, el numeral 78 es en el que comenzaríamos, ¿no? Sobre todo porque pues si ya la lograron conseguir como en físico, si tuvieron la oportunidad, pues sabemos también que hay diferentes ediciones o editoriales, ¿no? Que editan y eso también varía un poco. Pero fuera de ello, bueno, la ventaja es que se nos presenta por numerales. Vamos en el número 78 y ahí vamos a retomar o a iniciar nuestra sesión. Para ello, vamos a ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumplamos tu santo y veraz mandamiento. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a este número 78. ¿Quién nos puede ayudar a comenzar esta noche nuestro club de lectura? ¿Quién dice yo? Yo. Justo yo, Iván, Adelante, por favor. dice, de formas diferentes el corazón de Cristo estuvo presente en la historia de la espiritualidad cristiana. En la Biblia y en los primeros siglos de la Iglesia aparecía bajo la figura del costado herido del Señor, sea como fuente de la gracia, sea como un llamado a un encuentro íntimo de amor. Así reapareció constantemente en el testimonio de muchos santos hasta el día de hoy. En los últimos siglos, esta espiritualidad fue tomando forma como un verdadero culto al corazón del Señor. Varios de mis predecesores se han referido al corazón de Cristo e invitaron a unirse a él con lenguajes muy diversos a fines del siglo XIX. León XIII nos invitaba a consagrarnos a él. En su propuesta unía al mismo tiempo el llamado a la unión con Cristo y la admiración ante el esplendor de su íntimo amor. Unos 30 años después, Pío XI presentaba esta devoción como una suma de la experiencia de fe cristiana. Más aún, Pío XII sostuvo que el culto al Sagrado Corazón expresaba de modo excelente, como una sublime síntesis, nuestro culto a Jesucristo. Más recientemente, Juan Pablo II presentó el desarrollo de este culto en los siglos pasados como una respuesta ante el crecimiento de formas rigoristas y desencarnadas de espiritualidad que olvidaban la misericordia del Señor, pero al mismo tiempo como un llamado actual ante un mundo que pretende construirse sin Dios. La devoción al Sagrado Corazón, tal como se desarrolló en la Europa de hace 2 siglos, bajo el impulso de las experiencias místicas de Santa Margarita María Alacoque, fue la respuesta al rigorísimo jansenista que había acabado por desconocer la infinita misericordia de Dios. El hombre del año 2000 tiene necesidad del corazón de Cristo para conocer a Dios.
y para conocerse a sí mismo, tiene necesidad de él para construir la civilización del amor. Benedicto XVI invitaba a reconocer el corazón de Cristo como presencia íntima y cotidiana en la vida de cada uno. Toda persona necesita tener un centro de su vida, un manantial de verdad y de bondad del cual tomar para formar las diversas situaciones y la fatiga de la vida diaria. Cada uno de nosotros, cuando se quede en silencio, no solo necesita sentir los latidos de su corazón, sino también, más en profundidad, el pulso de una presencia fiable, perceptible por los sentidos de la fe y, sin embargo, mucho más real, la presencia de Cristo, corazón del mundo. Gracias, Lolita. Bueno, no es más que una referencia a que esta devoción o esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús, pues ha estado presente durante la iglesia, ¿no? Que no es algo que se está inventando, sino que está ahí. Sin embargo, esto que se ha presentado a lo largo de la historia, hace este recorrido más reciente para partir de ahí justamente hacia estas ideas de la profundización y de la actualidad, ¿no? Parece que en estos números que acabamos de leer, pues no hay como mayor cosa por comentar, solamente está siendo como el recuerdo que esta forma de el corazón de Jesucristo, el Sagrado Corazón de Jesús, pues bueno, ha estado presente eh, en la iglesia, ¿no? Entonces, damos un pasito más, profundización y actualidad, situados en el número 82, que nos puede ayudar con la lectura. ¿Quién dice yo? Yo, hermanito Iván, Adelante, por favor. profundización y actualidad. La imagen expresiva y simbólica del corazón de Cristo no es el único recurso que nos da el Espíritu Santo para encontrar el amor de Cristo, y siempre necesitará ser enriquecida, iluminada, renovada, gracias a la meditación, la lectura del Evangelio y la maduración espiritual. Ya decía Pío XII que la Iglesia no pretende que en el corazón de Jesús se haya de ver y adorar la que llaman imagen formal, es decir, la representación perfecta y absoluta de su amor divino, pues no es posible representar adecuadamente con ninguna imagen criada la íntima esencia de este amor. En nuestra devoción al corazón de Cristo es algo esencial a la propia vida cristiana, en la medida en que significa nuestra apertura, llena de fe y de adoración, ante el misterio del amor divino y humano del Señor, hasta el punto que podemos sostener una vez más que el Sagrado Corazón es una síntesis del Evangelio. Hay que recordar que las visiones o manifestaciones místicas narradas por algunos santos que propusieron con pasión la devoción al corazón de Cristo no son algo que los creyentes estén obligados a creer como si fuera la palabra de Dios. Son bellos estímulos que pueden motivar y hacer mucho bien, aunque nadie debe sentirse forzado a seguirlos si no constata que le ayudan en su camino espiritual. No obstante, es importante tener presente, como afirmaba Pío XII, que no puede decirse que este culto deba su origen a revelaciones privadas. La propuesta de la comunión eucarística los primeros viernes de cada mes, por ejemplo, era un fuerte mensaje en un momento en que mucha gente dejaba de comulgar porque no confiaba en el perdón divino, en su misericordia, y consideraba la comunión como una especie de premio para los perfectos. En este contexto jansenista,
La promoción de esta práctica hizo mucho bien, ayudando a reconocer en la Eucaristía el amor gratuito y cercano del corazón de Cristo que nos llama a la unión con Él. Podemos afirmar que hoy también haría mucho bien por otra razón, porque en medio de la vorágine del mundo actual y de nuestra obsesión por el tiempo libre, el consumo y la distracción, los teléfonos y las redes sociales, olvidamos alimentar nuestra vida con la fuerza de la Eucaristía. Del mismo modo, nadie debe sentirse obligado a realizar una hora de adoración los días jueves, pero ¿cómo no recomendarla? Cuando alguien vive con fervor esta práctica junto con tantos hermanos y encuentra en la Eucaristía todo el amor del corazón de Cristo, adora juntamente con la Iglesia el símbolo y como la huella de la caridad divina, la cual llegó también a amar con el corazón del Verbo encarnado al género humano. Lo dicho era difícilmente comprendido por muchos jansenistas que miraban con desprecio todo lo que fuera humano, afectivo, corpóreo, y en definitiva entendían que esta devoción nos alejaba de la purísima adoración al Dios Altísimo. Pío XII llamó falso misticismo a esta actitud elitista de algunos grupos que velan a Dios tan alto, tan separado, tan distante, que consideraban peligrosas y necesitadas de un control eclesiástico las expresiones sensibles de la piedad popular. Podría sostenerse que hoy, más que el jansenismo, nos enfrentamos a un fuerte avance de la secularización que pretende un mundo libre de Dios. A ello se suma que se multiplican en la sociedad diversas formas de religiosidad sin referencia a una relación personal con un Dios de amor, que son nuevas manifestaciones de una espiritualidad sin carne. Es verdad, sin embargo, debo advertir que dentro de la misma Iglesia renació con nuevos rostros el dañino dualismo jansenista. Ha tomado renovada fuerza en las últimas décadas, pero es una manifestación de aquel gnosticismo que ya dañaba la espiritualidad en los primeros siglos de la fe cristiana y que ignoraba la verdad de la salvación de la carne. Por esta razón vuelvo la mirada al corazón de Cristo e invito a renovar su devoción. Espero que pueda ser atractiva también para la sensibilidad actual y de ese modo nos ayude a enfrentar estos viejos y nuevos dualismos a los cuales Él ofrece una respuesta adecuada. Quisiera agregar que el corazón de Cristo nos libera al mismo tiempo de otro dualismo, el de comunidades y pastores concentrados solo en actividades externas, reformas estructurales vacías de evangelio, organizaciones obsesivas, proyectos mundanos, reflexiones secularizadas, diversas propuestas que se presentan como formalidades que a veces se pretende imponer a todos. Esto con frecuencia deriva en un cristianismo que ha olvidado la ternura de la fe, la alegría de la entrega al servicio, el fervor de la misión persona a persona, la cautivadora belleza de Cristo, la estremecida gratitud por la amistad que Él ofrece y por el sentido último que da a la propia vida. Se trata de otra forma de engañoso trascendentalismo igualmente descarnado. Estas enfermedades tan actuales, de las cuales cuando nos hemos dejado atrapar,
Ni siquiera sentimos el deseo de curarnos. Me mueven a proponer a toda la Iglesia un nuevo desarrollo sobre el amor de Cristo, representado en su corazón santo. Allí podemos encontrar el Evangelio entero. Allí está sintetizada la verdad que creemos. Allí está cuanto adoramos y buscamos en la fe. Allí está lo que más necesitamos. Ante el corazón de Cristo es posible volver a la síntesis encarnada del Evangelio y vivir aquello que propuse poco tiempo atrás, recordando a la entrañable Santa Teresa del Niño Jesús. La actitud más adecuada es depositar la confianza del corazón fuera de nosotros mismos, en la infinita misericordia de un Dios que ama sin límites y que lo ha dado todo en la cruz de Jesucristo. Ella lo vivía con intensidad porque había descubierto en el corazón de Cristo que Dios es amor. A mí me ha dado su misericordia infinita y a través de ella contemplo y adoro las demás perfecciones divinas. Por eso, la oración más popular, dirigida como un dardo al corazón de Cristo, dice simplemente: en ti confío. No hacen falta más palabras. En los próximos capítulos destacaremos dos aspectos fundamentales que hoy debería reunir la devoción al Sagrado Corazón para seguir alimentándonos y acercándonos al Evangelio: la experiencia espiritual personal y el compromiso comunitario y misionero. Gracias, Cuquita. Nos detenemos aquí un momento. Ya fueron unos números un poquito más largos o una sección de números más largos, pero que si ustedes se pueden fijar, la idea central en todo esto es recordar que justamente se está recobrando la idea del corazón para decirnos que lo corpóreo, que lo carnal, que lo que literalmente podemos palpar no es malo. Y es que esta es una de las dimensiones o de las formas en cómo la iglesia, afortunada o desafortunadamente, desde donde se vea y en el contexto en el que se vea, pues fue llevando cierta forma de entender que la carne, que lo corpóreo, que simplemente lo humano, era hasta cierto punto negativo. ¿No? ¿Y de dónde va sacando todas estas expresiones? Nosotros, por ejemplo, nos encontramos con San Pablo, ¿no? Y San Pablo va a insistir mucho en la contraposición entre carne y espíritu. ¿Recuerdan esto? Que va a estar insistiendo mucho esto. Las obras de la carne son malas y las obras del espíritu son buenas. Pero San Pablo va a ir expresando esto o contraponiendo la carne contra el espíritu, pero no la dimensión carnal que nosotros tenemos. Ahí Pablo ocupó esta expresión carne para decir, ok, lo malo del hombre. ¿Me explico? O sea, no es esta cabeza, estas manos que puedo palpar, este cuerpo, no. Esto no es lo malo. Lo malo es lo que, partiendo de esto, podemos hacer de mal a las personas. Ahí sí radica la maldad. Porque en lo que en otros momentos también les he dicho, si nuestra carne fuera mala o hubiese sido mala en algún momento, cuando el Verbo, el Hijo de Dios, se encarnó, la subsanó. ¿No? Porque si de plano nuestra carne humana fuera totalmente negativa, ¿qué sentido hubiera tenido que el Verbo se encarnara? No tendría sentido. Por eso les digo, incluso aunque en algún momento, cosa que no podemos sostener, pero si en algún momento nuestra carne, nuestra corporeidad, nuestra dimensión humana hubiese sido mala en sí misma, el Verbo al encarnarse asume la condición carnal, asume la condición humana y la redime.
Y eso justamente es lo que el Papa Francisco va a insistir en estos numerales, ¿no? Y va a retomar al jansenismo, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque el jansenismo va a ser una de estas corrientes dentro de la iglesia, entendida como herejía, pero que al final estuvo dentro de la iglesia, donde se entendía que el hombre no podía hacer absolutamente nada bueno si no es por la gracia. A esa radicalización llegaba. ¿Cuál es la problemática de esto? Que entonces se deja al hombre en un estado netamente negativo. El hombre es malo por naturaleza, podría ser la reinterpretación de esto. Y entonces ahí sí nos metemos en un problema serio, porque si el hombre por naturaleza fuera malo, el problema no es nuestro. El problema es de Dios que nos creó malos. ¿Se fijan? Entonces, en el fondo, decir que nuestra dimensión carnal es mala en sí misma es una forma de decir Dios nos hizo malos a nosotros. Y eso no lo podemos sostener. Pero vuelvo a insistir, desafortunadamente se releyó esta idea de la carne contra el espíritu y entendida carne literalmente como esto, ¿no? Como nuestro cuerpo, y entonces va a empezar tantas interpretaciones un tanto, podríamos decirlo ahora, exageradas de esto. Piensen, ¿no? Por ejemplo, hablar de sexualidad dentro de la iglesia hace algunas décadas era impensable, impensable. ¿No? Y cuando digo sexualidad no me refiero solo a lo genital, que también lo abarca. Cuando digo sexualidad es a todo lo que nos constituye como hombres y como mujeres, ¿no? Incluso en donde a veces esa es la interpretación como más cotidiana que se tenía, en donde se nos transmite el pecado original en el acto sexual. Y entonces todas estas formas se fueron presentando ante esta realidad de la carne. Y por eso, evidentemente, era imposible que la teología, que la iglesia en sí misma, hablara de sexualidad, hablara de la dimensión humana corpórea, si no es para decir que estaba condenada o que necesitaba dejarse guiar por el espíritu para no cometer cosas carnales, ¿no? El problema de todo esto es que poco a poco, de alguna manera, se nos fue metiendo en la cabeza que lo humano, corpóreo, en sí mismo es malo o era malo, negativo. Y entonces ahora recobramos todo el valor antropológico de nuestra dimensión carnal, de nuestra dimensión corpórea. ¿No? ¿Desde dónde lo vamos retomando también? Ahí para hacer más rico el texto que ahora leemos del Papa Francisco, de los mismos fundamentos hebreos, ¿no? Ellos tienen una palabra para cuerpo y esa palabra es basar, basar. Y con esta palabra, los hebreos van a expresar toda esta dimensión corpórea. Aunado a este término basar estará otro término, el cual es nefes, así se escribe, nefes, Nefes, nefes o nefesh, según la pronunciación, pero que basar va a significar la dimensión corporal carnal y nefesh va a significar la dimensión anímica, que al paso del tiempo para nosotros va a pasar a significar cuerpo y alma. Basar, cuerpo, nefesh, alma. Pero es muy interesante reconocer desde esta tradición hebrea, ¿por qué? Porque los hebreos, bueno, esta cultura, esta fe, que recuerden, somos herederos de ellos, ¿verdad? En muchos sentidos, van a decir que el hombre no tiene cuerpo y tiene alma. Van a decir ellos, y a mí me gusta mucho esa expresión, el hombre es todo cuerpo, el hombre es todo alma. Es decir, no van a decir, ¿qué es el hombre? Ah, el hombre es una constitución sumatoria de cuerpo más alma. Los juntas y se acabó, y ahí está el hombre. No, para los hebreos va a decir, el hombre es todo él es cuerpo, pero también todo él es alma. Estamos hablando de una unidad y de una integralidad del ser humano, que no podemos dividir entre cuerpo por un lado y alma por otro.
¿no? Pero vuelvo a insistir, desafortunadamente dentro de la iglesia sí corrió la reflexión de esta separación, de esta dicotomía entre cuerpo y alma, y que seguramente muchos de nosotros fuimos enseñados a tal grado de decir, lo único que se va a salvar de nosotros es el alma. Por tanto, hay que cuidar el alma y el cuerpo, bueno, pues como sea, ¿no? Y por eso tantas ideas de penitencia, de ayuno, sobre todo en Cuaresma y en Semana Santa, no se diga, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se creía que a la hora de martirizar o de tratar mal al cuerpo, se iba purificando el alma. Y entonces el alma casi que iba a ir directo para con Dios. Pero el problema de esto es que se separó, se hizo dicotómico el asunto. El cuerpo por un lado, el alma por otro. Y ahora, con esta nueva perspectiva, ¿no? Donde nos dice, hey, es que ciertamente, voy a ocupar una expresión que se suele decir mucho, ¿no? El cuerpo, pues sí, ciertamente se lo van a comer los gusanos, ciertamente. Pero si hablamos de que el hombre es una integridad y todo él es cuerpo y todo él es alma, entonces tendremos que respetar también nuestro cuerpo. Tendremos que respetar también nuestra dimensión carnal. Y todo esto, ¿cómo lo va diciendo el Papa Francisco en esto? ¿Qué es lo que va diciendo? Pues por eso estoy tomando el corazón de Jesús. Porque el corazón en sí mismo estamos hablando, claro, de algo simbólico que nos puede llevar a reflexionar, etcétera. Pero también se está hablando de algo concreto, de algo carnal. El corazón al final resulta ser carne, ¿no? Y es una forma de decir, Jesús tuvo corazón, entonces fue verdaderamente humano. Verdaderamente tenía esta dimensión corpórea, carnal, y que no puede ser entendida como mal. Y ahí es entonces en donde sitúa a los jansenistas, ¿no? Donde va a decir, todo, casi todo del hombre es malo. Lo único bueno que tiene el hombre es cuando Dios le da su gracia. Que ahí en fuera somos malos en sí. Pero vuelvo al punto. La problemática aquí fuerte está en decir que si el hombre por naturaleza es malo, entonces la culpa no es mía. La culpa es de quien me creó, de quien me hizo, ¿verdad? Y en este caso último, ¿quién fue? Fue Dios. Entonces, por tanto, a mí no me vengan a echar la culpa de que yo soy malo. A mí Dios me hizo malo. Y entonces yo solamente estoy actuando según me hicieron. Ahí hay una problemática fuerte, cierto, y no hay que tapar como el sol con un dedo, solemos decir, porque el hombre también hace cosas malas. O sea, eso también, ¿no? O sea, también reconocemos eso, ¿no? Pero al punto que voy es que no podemos decir por sí mismo, por sí solo que el cuerpo es malo. Claro que con nuestro cuerpo hacemos cosas malas, con nuestra lengua, nuestros ojos, manos, pues con lo que sea. Eso es cierto, pero no podemos decir que en principio esta dimensión carnal corpórea sea mala. Y por eso, ahí, y con eso termino mi comentario para que podamos a aperturar para que alguien si tiene algún comentario. Y por eso el Papa Francisco aquí nos va a decir además, que esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús debe de tener características importantes, ¿no? ¿Cuál es una? La experiencia espiritual personal. Y esto es algo también que les he insistido mucho. La experiencia que tenemos de Dios es una experiencia bien personal. Que yo les he dicho que esto a mí me gusta mucho porque estamos hablando no de un Dios genérico, sino de un Dios personal, de un Dios que está atento específicamente de las necesidades que tenemos, sean materiales, sean espirituales, sean de cualquier corte, pero por, Él es parte de esta experiencia espiritual personal. Casi que hay que subrayar doble esta palabra, personal, personal, ¿no? Y el compromiso, fíjense, hablamos de un compromiso comunitario y misionero. Es decir, y como en otros momentos también les he dicho, no se trata de solamente ir a rezar y que de ahí el mundo corra. No, por supuesto que hay que ir a rezar, que hay que ir con el Santísimo, que hay que
tomarse un momento para orar con el Señor. Pero si nosotros no asumimos un compromiso comunitario y misionero, así podremos estar todo el día de rodillas frente al Santísimo y poco o nada podremos hacer, porque es esta parte del compromiso. Al menos, ojo, al menos nosotros que muy a lo San Juan vivimos en el mundo, porque otra cosa será la vida contemplativa. ¿No? Las monjitas o los monjes que viven en esta vida contemplativa, ahí ya es otro asunto, porque ellos, su carisma es ese. Pero aún con ello, y cuando le doy clase a las hermanas de vida contemplativa, les digo, pero aún con ello, su compromiso comunitario y misionero es dentro del convento, dentro del monasterio. ¿No? Porque también no es nada más como que por ser de vida contemplativa se la pasen ahí, ¿no? Tienen sus actividades, tienen también que hacer cosas para vivir, en fin, todo esto, ¿no? Y que en última instancia su compromiso comunitario y misionero, entre comillas, se ve acotado a su convento, a su monasterio, pero que implica este compromiso. Y nosotros, evidentemente, que estamos, por eso les digo, muy a lo San Juan, estamos en el mundo, pues es evidente que nuestro compromiso tiene que ser para con el mundo. Por supuesto, comenzando con nuestra familia, con quienes vivimos, etcétera, ¿no? Por supuesto. Pero en esta realidad, con el mundo. Por eso el Sagrado Corazón de Jesús no nada más es ir a rezarle una novena, ¿no? En el mejor de los casos. ¿No? Sino, por supuesto, ir a rezarle, pero este rezo tiene que pasar a ser una experiencia espiritual personal. No da lo mismo rezar que tener una experiencia espiritual con Dios. El rezo nos debe de llevar a esa experiencia. ¿Sale? Sí, sí, sí queda claro esto, ¿no? El rezo, que no es que esté mal, pero el rezo es ya dado, es ya elaborado. El rezo podemos llevarlo a oración y es ahí donde nos encontramos con la experiencia espiritual y personal. Porque rezar no siempre, y por paradójico que parezca, no siempre nos conecta con Dios. No siempre. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a rezar el rosario y estar pensando en mis clases del día de mañana que todavía no preparo. ¿No? Y entonces mi cabeza está, ay, ¿qué tema es? ¿Qué tema es? Creo que sí, ya tengo algo. Y entonces estoy como merolico ahí rezando el rosario y saber Dios que en realidad qué dije, ¿no? Pero en cambio, si yo me doy un tiempo para rezar el rosario y medito en los misterios, entonces ahí el rezo se está elevando a oración. Y la oración evidentemente una experiencia espiritual personal. ¿No? Pero si no tengo un compromiso, si yo llego el día de mañana a mis clases y trato mal a todos mis alumnos, nomás porque sí, pues entonces, ¿dónde está mi compromiso? Entonces, que tiene que ser guiado todo esto. Bien, hasta aquí mi participación. No sé si ustedes tengan algún comentario de esto, ¿cómo lo ven? Dentro de su formación. Les enseñaron que el cuerpo era malo, cómo se fue trabajando esto, la dimensión quizá carnal, el compromiso, experiencia personal con Dios, algunos elementos que yo aquí pongo para la reflexión. ¿Algún comentario sobre esto? O de alguna parte de la lectura, ¿verdad? No forzosamente de esto que yo he dicho. Iván, la palabra dualismo, ¿a qué se refiere? El dual, Está en el número 88, donde sí. dice, quisiera agregar que el corazón de Cristo nos libera al mismo tiempo de otro dualismo. Ajá. No sé, por ejemplo, si ustedes llegaron a comer el dubalín. Sí. Ajá, Y el sí. Duvalín era de dos sabores, por lo regular. Y que por eso, a diferencia, por ejemplo, de la nucita, me acuerdo, ¿no? De la nucita, Ujú. que era casi todo de un sabor. El Duvalín era de dos sabores,
que era, si Mm, mal no recuerdo, uno de chocolate Chocolate y vainilla. y vainilla. Y luego sacaron uno de 3 sabores, pero ese no me acuerdo cómo se llama. Pero para el ejemplo, el Duvalín de 2 sabores, de chocolate y de vainilla. Y el Duvalín, porque dúo es de dos, dúo. mm, Entonces, el dualismo significaría no solo distinguir dos elementos, sino separarlos. Mm, Entonces, por eso aquí el dualismo tiene que ver con la dimensión corpórea, carnal, y con la dimensión anímica o el alma del hombre. Alma, cuerpo. Nosotros sostenemos que tenemos estos dos constitutivos, alma, cuerpo. Pero aquí es donde les digo, prefiero que nos vayamos hacia esta perspectiva más hebrea, donde no es que el hombre tenga alma más cuerpo, sino que el hombre, todo él es alma, todo él es cuerpo. Porque oh, si nos quedamos en esta perspectiva de una sumatoria alma más cuerpo y que el alma es la que se va a salvar y el cuerpo pues hay que se lo coman los gusanos, etcétera, entonces hacemos este dualismo, separamos, hacemos dos al hombre y lo dividimos en cuerpo y alma. A eso se refiere ujú. dualismo. Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? Yo, hermano, Sí, Vicky, eh, adelante. yo tengo una duda. Si, Sí. si se hace el dualismo entre el cuerpo entre el hombre, ¿verdad? Su alma y su cuerpo, ¿por qué nos enseñan entonces que estamos inclinados al pecado? Sí, aquí esta va a ser, Ese, ajá, perdón, perdón, adelante. sí, esa inclinación que tenemos al pecado, entonces quiere decir que, sí, bueno, yo lo entiendo así, siempre vamos a ser malos, ¿no? La naturaleza del hombre, ahí yo lo entiendo así, es mala y siempre vas a ser malo. Hagas lo que hagas, como estás inclinado al pecado, siempre vas a ser malo. Entonces, así como que me queda esta duda a mí también. Ok, aquí esta idea de la inclinación al pecado es lo que tradicionalmente se ha llamado la concupiscencia y va a partir o va a tener también un tanto su base, su fundamento en el pecado original con San Agustín. ¿Sale? Hay que remontarnos a San Agustín. Y San Agustín va a decir que el pecado que cometieron o la desobediencia de Adán y Eva en el Génesis se nos va a estar transmitiendo. Ahí hay una complicación primera con San Agustín, porque San Agustín sí entiende que Adán y Eva son personas históricas como ahora nosotros. En la época contemporánea a nivel bíblico ya no se sostiene eso, sino que más bien Adán y Eva son representaciones de toda la humanidad, ¿no? Aún con esto, lo cierto es que en el pensamiento de San Agustín le van a cuestionar, ok, el bautismo es para borrar los pecados, incluido el original, está perfecto. Oye, Agustín, entonces explícame por qué una persona, después de ser bautizado, que borra el pecado, todos los pecados, por qué después del bautismo sigue pecando si ya tiene la gracia. Y Agustín va a decir, espérame tantito. El bautismo borra el pecado original y todos los pecados cometidos hasta antes del bautismo. Pero lo que no quita el bautismo es la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Esta inclinación al mal. Es como responde Agustín, ¿no? Otra de las formas de expresar esta concupiscencia es la inclinación a todo lo bueno, pero que no es Dios. Y cuando decimos esto es algo que puede resultar bueno para mí, pero no precisamente para ustedes. Entonces, ahí está el punto. Ahora, en todo esto a mí me gusta distinguir entre naturaleza humana y condición humana. Son dos cosas. Porque por naturaleza humana hay que entender que somos buenos. Y en el mismo relato del Génesis está. Dios, al culminar cada día, hay un estribillo muy bonito que dice, y vio Dios que era bueno. En el primero, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto día, y vio Dios que era bueno,
Y en el sexto día nosotros sabemos es que crea al hombre, ¿no? A la humanidad, según el relato del Génesis. En este sentido, tenemos que decir que por naturaleza nosotros somos buenos. Ahora, la condición humana, esta es, y su mismo nombre lo va a decir, es porque estamos condicionados. Porque ciertamente cuando nacemos, cuando ya comenzamos en este mundo, de alguna u otra manera siempre vamos teniendo experiencias de maldad o del mal, ¿no? Y entonces, en este sentido, vamos aprendiendo a ser malos o a actuar de manera equivocada. Y entonces aquí está donde habría que precisar la condición humana más porque, por la razón que sea, empezamos a aprender a ser malos o a actuar de manera equivocada, pero que nuestra naturaleza está a ser buenos. Entonces, más bien aquí hay una complicación también y que se extiende a la educación, a los valores primarios que recibimos en casa, etcétera. Y que de pronto resulta algo como muy natural, ¿no? Si llegan a buscar a mamá o a papá y mamá y papá no quieren salir y van y le dicen al niño, oye niño, hijo, ve y dile a todas estas personas que no estoy, pues ¿qué le están enseñando al hijo o a la hija? A mentir, a esconderse, por la razón que sea, ¿no? Por ejemplo, cuando los niños se pelean en la escuela, sobre todo varones, ¿no? Y se pelean y ya que la junta con la maestra, la directora, etcétera, y ya luego el regaño en casa, ¿no? Pues si a la otra te dejas, si a la otra te pegan, yo a ti te pego. Mm, ¿Cómo? ¿No? O sea, se empieza a enseñarle a los niños que conviene que mejor pegues a que te peguen. Y ahí tenemos un dicho nosotros, o varios dichos que al menos en México funcionan mucho para todo esto, porque fíjense, tenemos dos dichos: el que no tranza, no avanza. Y eso casi que lo aprendemos desde maternal, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos mete tanto, tanto, tanto que pensamos que es verdad. El que no tranza no avanza. Y el otro que tiene que ver con esto de los niños, ya en un marco incluso más amplio, se suele decir de que chillen en mi casa, que chillen en la tuya, pues que chillen en la tuya. Entonces, todo eso, de alguna manera, lo empezamos a hacer nuestro. Ah, y si ustedes quieren, hasta cierto punto de manera inconsciente, hasta cierto punto. No, porque pues de niño uno no tiene el criterio para saber esto está bien, esto está mal. Es la formación que se está recibiendo en casa, ¿no? Y entonces por eso, de alguna manera, la sociedad tan violenta que hoy tenemos también va siendo producto de malas educaciones en casa, ¿no? Y bueno, es una realidad muy, muy compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque también una de las dificultades es como de pronto achacarle todo a Dios y dónde queda la responsabilidad del hombre. O achacarle todo al hombre y se nos olvida que por naturaleza somos buenos o deberíamos ser buenos, ¿no? Y esta pregunta o este comentario que tú haces, Vicky, también de alguna manera va haciendo otra pregunta por el famoso origen del mal. Es una pregunta que ni la teología, ni la filosofía, ni alguna otra área del saber ha llegado a tener la respuesta definitiva de cuál es el origen del mal, ¿no? Lo que sí sostenemos como cristianos y que creemos en esta fe o que partimos de esta fe es que el mal en lo absoluto puede haber sido o pudo haber sido creado por Dios, porque vuelvo al punto. Si la maldad fue creada por Dios, entonces no hay que hacer nada, porque la maldad fue pensada y creada por Dios. Y entonces, si tal fuera el caso, pues mejor siéntate porque ya no hay nada que hacer, es parte de la creación. Pero no, la maldad es hasta un segundo momento, que el hombre tiene responsabilidad,
Claro que sí, ¿no? Pero esa cuestión del origen del mal es algo que la teología, pues más bien prefiere hablar de la realidad del mal más que hablar del origen. Esta realidad del mal. Y que también de alguna manera el mal se emparenta con el pecado, ¿no? Y entonces, en este sentido, del pecado hay que hablar en el siglo XXI, por supuesto que sí. Pero el pecado en función de que Dios quiere perdonarlo, puede perdonarlo, basta que nosotros queramos, ¿verdad? Acercarnos al sacramento, pedir la reconciliación, esto, de que puede perdonarlo y debe ser erradicado. Y cuando digo pecado, digo mal también, porque el pecado en última instancia desemboca en un mal para mí, para el otro, para la creación, para Dios mismo, que es una negación a sus valores, a su ser, no a su bondad. Y entonces, en este sentido, hay una inclinación al mal, ok, sí, pero parte de la condición humana. Y como condición, aunque suene como un juego de palabras, y como condición estamos condicionados, bien o mal, a esta realidad, ¿no? Porque pues en ese sentido, y pues si vamos a ser muy, muy realistas, pues los niños pues nacen, pues blanquitos, ¿verdad? O sea, que no tienen maldad en su corazón, en su mente. Esa medida en que se relacionan con los adultos y les comienzan a enseñar a mentir de que no estoy, de que no sé, cualquier cosa de que si a la otra no pegas tú, te pego yo, entonces ya empezamos a formar ahí malas conciencias, ¿no? En realidad con esto pretendo decir que esto es mucho más amplio que solo decir el hombre está inclinado por cualquier razón al mal. No, es parte del ambiente en el que nos desenvolvemos, ¿no? Desafortunadamente. No sé si por ahí va quedando la reflexión. Sí, muy clara, hermano, muchas gracias. Con gusto, Vicky. Muy bien. ¿Algún comentario final? Si no hay más, yo creo que aquí dejamos nuestra sesión por el día de hoy. La próxima semana podríamos continuar con esto. Hoy estuvo rica lo que leímos, ¿no? Muy, muy interesante. Vamos dejando hasta aquí nuestra sesión. Recuerden también la idea de esto, pues es que durante la semana vayamos como rumiando lo leído, lo que aquí aportamos, como irlo profundizando, ¿verdad? No limitarnos a la hora que tenemos aquí en nuestra sesión, sino hacer nuestras anotaciones o en ese sentido ir como profundizando lo que aquí vamos comentando, ¿no? Entonces, si les parece, vamos dejando hasta aquí nuestra sesión